Por estos días hemos estado hablando de la visita del presidente a China. Tenemos a nuestros enviados especiales y todas las miradas están puestas allí. Pero paralelo a esto están sucediendo muchos acontecimientos en la región, en este mundo que no para. Y es por eso que vamos a hablar de todos estos temas internacionales con el asesor del presidente de la República, Yamandu Orsi, en temas internacionales y del gobierno, con Álvaro Padrón. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Recién llegado de Panamá este fin de semana, el Foro Económico, este foro latinoamericano sumamente importante. Ahora repasábamos los títulos también en la región. Por ejemplo, el país de Madrid habla de un acuerdo importantísimo donde dice que 7 países de distintas banderas políticas se ponen de acuerdo. Lula da Silva fue el que dijo: nadie se salva en solitario, y es una frase que viene repitiendo. Contanos de la importancia que ha tenido este Foro Económico. Bueno, es una especie de Davos de América Latina, sobre todo para mostrar que nuestra región también puede, de alguna manera, poner en agenda mundial temas de su interés. Lo organiza la CAF, la conocemos aquí como el Banco de Desarrollo de América Latina, tiene su sede, es una forma de identificarla, ¿no? Allí atrás del Solís, ese edificio muy moderno, muy bonito, que luego tuvo dentro también a Cinemateca y a Funfun, ¿no? Todo un reciclaje que se hizo en su momento. Ese es el banco de desarrollo más grande que tenemos en la región, y esa organización, junto con otras, convoca desde hace 2 años, esta es la segunda edición, un foro económico. 6.000 personas participaron, 7 presidentes. Me decías hace un minuto, efectivamente estaba invitado el presidente Orsi, pero era imposible en relación al viaje a China que participara. Pero yo te diría que, a pesar de que nadie lo esperaba, allí surgió una de las mejores noticias del año. Estoy convencido de eso, y es una muy buena noticia para Uruguay. Además, en la medida que vamos a estamos ejerciendo la presidencia del Consenso de Brasilia, que es Sudamérica, 12 países, y a partir de marzo vamos a presidir la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Todo esto tiene mucho que ver con la visita en China, porque China observa con mucha atención ese papel de Uruguay. Y es uno de los puntos también en el memo, está la CELAC y cómo trabajar con la CELAC. Sí, aprovecho para decir que es excelente la cobertura que están haciendo. Hay que mirar Canal 5 para saber lo que está pasando en China. Me parece que es una demostración de cómo la política internacional puede ser relevante en los medios, ¿no? Entonces, lo asocio a lo de Panamá porque es muy difícil que Uruguay pueda cumplir ese liderazgo si no tenemos mínimos consensos en la región. Y si ustedes observan, es muy común que se diga: no podemos, no hay forma, hay muchas diferencias, hay una polarización, no hay acuerdo entre Milei y Lula, no hay acuerdo entre la derecha y la izquierda. Bueno, la gran noticia de Panamá, no siendo una cumbre, porque fue un espacio totalmente informal en ese sentido, es que estos 7 presidentes, que eran absolutamente diversos en su composición, fueron capaces de dar señales muy positivas en cuanto a la voluntad política de acordar. Mencionabas recién declaraciones de Lula, pero yo voy a poner mucho énfasis en el próximo presidente de Chile. Tenemos claro, es un hombre de derecha, se trata además de un cambio de ciclo político, y esto también nos está acompañando, el hecho de que precisamente después de un periodo con varios gobiernos progresistas, está viniendo, después de varias elecciones, un ciclo más conservador, y sin embargo, justamente esas figuras fueron las que se manifestaron con más claridad en este foro sobre la necesidad de tener acuerdos. Decías la frase de Lula, pero también la dijo Kast, dijo: la fragmentación nos debilita, ningún país se salva solo, y en una reunión más privada dijo: yo no soy Milei. Esto lo digo para que quede claro que hay una vocación de no generar esta especie de 2 bandos. Y esto es muy importante, porque hay que intentar que la región, y vuelvo al escenario internacional, tenga capacidad de influir de manera conjunta en la región. Esto que está pasando en el mundo, esto que decías nos tiene casi sin dormir durante un mes, desde viene de antes, ¿no? Pero el 3 de enero fue como un antes y un después. De todos modos, ahí pasó algo que Estados Unidos había anunciado en noviembre, que es una nueva estrategia en relación a su manejo en el continente. Y un poco más, porque después vino Groenlandia, después vino posiciones más internacionales. Lo que quiero decir es que es tan profundo lo que está ocurriendo que nos tiene que encontrar unidos en la región. Porque para operar en el mundo que se viene, que es la construcción de un nuevo orden, no funciona con países sueltos. No puede ser, además, y esto tiene mucho que ver con el viaje a China, que caigamos en la trampa de elegir entre un bando.
si estamos del lado de China o del lado de Estados Unidos. Bueno, Álvaro, pero mientras decías todo esto, yo venía pensando algo para preguntarte justamente en ese sentido, de a veces los demás más poderosos obligan a ponerse en bandos, ¿no? Estados Unidos anunció represalias de aranceles, etcétera, por ejemplo con Panamá, ¿no? Porque China usa el canal de Panamá. ¿Podría haber consecuencias, por ejemplo, para Uruguay, ahora que está afinando y afianzando las relaciones con China? Ya está el tema de la visa para inmigrantes, que Uruguay integra esa lista, luego de haber firmado con la Unión Europea a través del Mercosur. El clima de tensiones es ineludible. La pregunta es qué haces cuando estás frente a ese escenario en el que te están mirando permanentemente a ver cómo te comportás. Lo que no hay que hacer justamente es tener bandazos e ir eligiendo para dónde vas en función de lo que te amenacen o te digan, porque lo digo con claridad, el problema allí es que vas a estar permanentemente modificando tu estrategia. Uruguay tiene el derecho, tiene la obligación además histórica de tener una línea estratégica avanzada en principios y luego una gran capacidad de equilibrio. Para mí la palabra clave es equilibrio y hablar con todos. Lo que no podemos es caer en la trampa en decir, ¿vieron el discurso ese? O estás conmigo o estás contra mí. Eso no puede ser en la fórmula que nos apliquen y por lo tanto no podemos aceptarla. En el foro de Davos, el más grande, no hablo ahora el de Panamá, sino el que ocurrió en Davos, el primer ministro de Canadá, que les aseguro, bajo presión, está permanentemente porque es vecino de Estados Unidos, le pasa lo mismo a Claudia Sheinbaum en México, fue muy claro en decir que hay que evitar esa lógica. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es tener una estrategia en donde las alianzas y las opciones sean las más posibles. Y por eso es más que oportuno que nunca el viaje a China. Aprovecho para decir, ustedes, escuchaba mientras venía que el ex viceministro... Sí, Nicolás Albertoni. Ponía alguna duda, sí. Les voy a decir con claridad, es textual el párrafo que habla sobre la posición de Uruguay sobre el derecho de China. Textual a lo que se hace textual al del 2023, firmado por el presidente Lacalle Pou. Textual. Se usaron los mismos términos. El de Taiwán. El que se refiere a una sola China. Sí, a una sola China y por lo tanto el derecho de China de tener a Taiwán dentro de su territorio. Es textual. Y aprovecho para decir también que una de las obsesiones del gobierno de Orsi es mantener en lo posible decisiones estratégicas de la política exterior, algunas históricas como los 4 principios que se nombraron, recuerdan, cuando al otro día se hizo un Consejo de Ministros después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y uno de los puntos centrales de esa intervención por parte de Uruguay tuvo que ver con la defensa de los principios históricos. Me refiero a 1965, gobierno del colegiado del Partido Nacional, 4 principios que Uruguay ha mantenido siempre en su política internacional. Vale también lo de China, una continuidad, se ha dicho, 38 años. ¿Se dan cuenta cuándo empezó eso? Apenas la reapertura democrática de Uruguay, gobierno de Sanguinetti, canciller Enrique Iglesias. Qué visión, ¿eh? Porque no es la China de ahora. Hace 38 años China todavía se dedicaba a producir materias primas. Y sin embargo, quienes gobernaron el país en ese momento vieron, y ahí sí que fue una decisión difícil, porque era romper con Taiwán y acordar con la China comunista en un momento delicado para la discusión en Uruguay, y sin embargo se tomó esa decisión, y yo creo que es muy importante demostrar que se da continuidad. Vale lo mismo para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es decir, estamos frente a la continuidad de la política exterior uruguaya y eso es muy importante para el mundo porque muestra a Uruguay como un país confiable. Y Estados Unidos lo sabe. Y Estados Unidos sabe que Uruguay no da sorpresas. Lo que hace es tener, en primer lugar, soberanía política, independencia económica, y eso es lo que estamos buscando. Porque tener buenas relaciones con China, que es nuestro principal socio comercial, tener buenas relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal socio en materia de servicios, tener relaciones con Europa, que es nuestro principal inversor en Uruguay. Nosotros necesitamos de todos y necesitamos de la región. China porque la región es todo eso, pero con vecinos. Sí, esto que hablabas de este gran acuerdo que se llegó. Exacto. China, decías esto de los bandos y elegir bandos. Estados Unidos está teniendo una política fuerte de eso, de elegir, ¿no? De dónde te parás para saber cómo te trato un poco, ¿no? ¿China hace eso? Lo hace también. China pone sobre la mesa sus intereses
Hay uno que se habla poco en estos momentos, pero si ponen atención a las declaraciones y con la gente que tienen allí en China se los va a decir, escuchen a la ministra de Industria, pero también lo dijo Orsi, la necesidad de diversificar nuestras exportaciones. China nos compra materias primas. Es lo que a ellos les pasó hace 40 años y lo fueron superando, haciendo que su economía produjera con valor agregado. Y hoy, en vez de vender petróleo crudo, textiles y vegetales, que era lo que hacía China hace 40, 50 años, está en la tecnología de punta. Bueno, ¿China podría ayudar a Uruguay a un proceso así? Además, no solo lo puede hacer, sino que lo va a entender, porque es lo que ellos sufrieron, a diferencia de lo que nos pasa con el resto del norte, que son economías desarrolladas hace 200 años, con la revolución industrial. Nosotros con China podemos conversar esto para explicarles que lo que ellos sufrían no es justo que lo suframos nosotros, que es importante, y por eso el componente tecnológico de innovación y de cooperación en ese sentido es tan fuerte en esta delegación. Pero además, por eso está la ministra de Industria. Uno puede decir, bueno, el ministro de Agricultura es el centro, porque todo lo que le exportamos a China tiene que ver con materias primas. Sin embargo, la preocupación de que vayamos evolucionando hacia una canasta de exportaciones que también agregue valor y sobre todo de que haya inversiones chinas que vengan a Uruguay para desarrollar sectores con valor agregado. Lo está haciendo Brasil, porque eso es lo que hizo China. China, cuando producía solo materias primas, para ofrecer su mercado, que todo el mundo quería ir a vender a China, le dijo, perfecto, pero traigan las fábricas aquí. Eso está haciendo Brasil. Los autos B y D que vamos a empezar a comprar en Uruguay ya no van a venir de China, van a venir de Brasil, porque Brasil le dijo, si quieren vender autos B y D a China en Brasil, traigan la fábrica, pónganla en el país, y eso lo tenemos que hacer en Uruguay, no para que traigan las fábricas aquí, sino para tener complementación en la región. Bueno, porque me lleva a otra pregunta que tenía pensada, la asimetría que hay entre el gigante asiático y Uruguay. ¿Qué interés tiene China, más allá de lo que nos pueda vender, que significa nada, ¿no?, en el contexto? Y lo mismo con lo que nosotros le mandamos. Para nosotros es muy importante, pero para ellos no cumple, no satisface lejos, ¿no? Está de la demanda que tiene un país con tantos habitantes. Con esa reflexión estás respondiendo por qué no funcionó un tratado bilateral China-Uruguay, que fue, voy a decirlo así, casi una fantasía en el periodo anterior. Y por qué ahora en la declaración se menciona la negociación Mercosur-China. Lo que le interesa a China, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón y a cualquiera con Uruguay es el acceso al mercado regional. Mientras pertenezcamos al Mercosur, es atractivo Uruguay porque es la puerta de entrada. Pasa con las zonas francas, o sea, somos parte de la región y podemos ofrecer en alguna medida el mercado regional, hasta que Brasil y Argentina nos dicen, paren, ustedes no pueden negociar bilateralmente algo que nos compromete a todos. Por eso es tan importante la estrategia que ha usado Uruguay de reclamar adentro del Mercosur la apertura y no decir nos vamos. Además de disparate que sería irse después del costo que pagamos en la década del 90 por entrar, el costo altísimo por entrar al Mercosur, sería un suicidio desde el punto de vista geopolítico, porque nosotros existimos en la medida que somos región. Después podemos tener decisiones políticas, iniciativas, pero desde el punto de vista del mercado, es lo que acabas de explicar, a nadie le importa un mercado de 3,5 millones, que además ya es muy abierto. Entonces, lo que importa es la capacidad que tiene Uruguay de ser un eslabón con el resto del mundo y con la región, que es una región todavía protegida. Pero es protegida por razones que explican la economía brasilera y hasta hace poco la economía argentina. Por lo tanto, la clave es que nosotros podamos mostrar al mundo que Uruguay es el promotor de la apertura del Mercosur para esos acuerdos. Lo hicimos con la Unión Europea y finalmente con el liderazgo de Lula, que revirtió una estrategia más cerrada de Brasil, terminamos teniendo el acuerdo. ¿Ustedes imaginan un acuerdo Unión Europea-Uruguay? No existiría. Tampoco fue posible el acuerdo China-Uruguay. Entonces el camino es este, que además lo estamos logrando a partir de una reflexión en el Mercosur, algunos le llamaban flexibilización, en realidad era acordar que el Mercosur tenía que tener una agenda potente en materia de inserción internacional. Está ocurriendo, y está ocurriendo en un sentido más amplio para América Latina y el Caribe. Por eso es tan importante la presidencia de Uruguay en la CELAC, porque de alguna manera nos permite aparecer en el mundo como representante de una región. ¿Ustedes creen que en esta reunión solamente importa la relación con Uruguay?
importa el hecho de que Uruguay va a tener la presidencia de la CELAC durante un año. Y por eso fue tan específica China en decir eso en la declaración. Importa porque Uruguay acaba de asumir la presidencia del G77 más China, también referida en la declaración. Es decir, China es un jugador geopolíticamente global. Uruguay no, pero lo es en tanto es región. Y eso es lo que tenemos que aprovechar y ese es el plus que hoy estamos teniendo, no porque lo busquemos nosotros, nos lo piden los países de la región. Esto que hablábamos de Panamá, la ausencia de Orsi, porque era inevitable, sin embargo todo el mundo dijo, es Uruguay el país que puede sintetizar esto que está pasando aquí en Panamá, la capacidad de unirse en la diversidad. Uruguay ha demostrado históricamente eso porque, ¿saben?, lo practica dentro de Uruguay. Bueno, un poco más a veces tenemos que practicarlo. Con respecto, Álvaro, sí. Álvaro, hablabas en estos últimos minutos cómo podemos concretar, porque también es cierto que escuchamos estos de los memorandos de entendimiento y demás y todo lo que pasa y a veces es difícil bajarlo a tierra. Frati hablaba de cosas muy concretas, por ejemplo, de cosas que en el mercado no se puede, pero que en China sí pueden entrar. Hablaba de un barco de investigación. Bueno, bajaba a tierra. Esto que decías de Cardona y de la ministra, cuando decís, bueno, que no traigan las condiciones que nosotros también ponemos, ¿no? Que no traigan las industrias aquí, pero sí en cooperación. ¿Qué ejemplos nos podés dar de cómo se está trabajando para también bajarlo a tierra en nuestro país? Sí, lo primero, Laura, es una reflexión. Si estas cosas no se concretan en resultados que la gente lo sienta, Exacto. No tiene sentido. La política exterior tiene que ser eso, no es un relato abstracto. Importa también tener posiciones, ¿no? Y estar discutiendo temas internacionales que tienen que ver con derechos, con cómo pensamos el mundo. Miren que cada día más lo que pasa en el mundo nos afecta y un tema muy interesante que está en la agenda y que está muy trabajado hoy en la región es el tema de la atención a los desastres naturales, o sea, todo lo que está implicando el cambio climático. Por eso hay una representación del propio director del SINAE de Uruguay en la delegación y eso es un tema que está entrando fuertísimo en la agenda también regional, porque piensen un minuto, ese tipo de situaciones como los incendios ahora de Chile o de Argentina, o las inundaciones en Brasil, o el hecho de que nos quedamos sin agua hace 2 años, es decir, eso vino para quedarse. Y no nos pasa a todos en el mismo momento. Si tenemos la capacidad de coordinar acciones, nos va a ir mejor. Y aquí aparece una cuestión tan concreta como el hecho de que en un momento, imaginen a los chilenos recibiendo la delegación de Uruguay para los incendios en este momento, ¿no? O sea, como ocurrió. Ese tipo de cosas son bien concretas, la gente las percibe, es la integración en la práctica. Lo mismo vale, por supuesto, para el comercio, pero cuando decías lo de la industria, la única forma de que nosotros podamos desarrollar más industria en Uruguay y en vez de tener noticias de industrias que se van, sean industrias que vienen, es complementándonos en la región. La industria automotriz es un ejemplo. Nosotros no vamos a fabricar autos, pero sí autopartes. Si somos parte de un sistema, le llaman a eso cadenas globales de producción, que han reconfigurado su esquema y las inversiones tienen mucho que ver. El acuerdo Unión Europea-Mercosur y las relaciones con China directamente impactan eso. Está todo atado. Tienen que ver con empresas que van a decidir a partir de los acuerdos venir a invertir a Uruguay. Después puedo decir, estamos haciendo un acuerdo sobre salud. El tema de las vacunas es clave. Uruguay no puede desarrollar vacunas por su cuenta. Eso lo tiene que hacer la región. Pasamos la pandemia sin hacer el mínimo intento sobre eso. Entonces, estoy hablando de cosas que ya no son solamente comercio, salud, educación. Acabamos de firmar un acuerdo muy importante con Brasil en materia de complementación de educación. Acabo de decir con respecto a los desastres naturales, pero puedo decirles un tema que siempre fue muy interno, la seguridad. Y está entrando en todas las agendas de integración el tema de seguridad. ¿Saben por qué? Porque el principal problema de seguridad es el crimen organizado transnacional. Y eso es transnacional. Y no lo va a resolver nadie país por país. No, así que te vamos a hacer otra invitación, Álvaro. Bueno, como porque cuando quieran. nos están echando. Álvaro Padrón, asesor en materia internacional de este gobierno del presidente Yamandu Orsi. Ustedes han visto un amplio abanico de temas para tratar aquí en Noticias 5. Nos vamos.